Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 13 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía previsto una mínima de 10, máxima de 17 grados para hoy, con cielo nuboso y periodos de cubierto, probables precipitaciones escasas, decía Inumet para hoy. ¿Cómo va a estar el fin de semana? ¿Cómo arranca el sábado? 8 la mínima. 15 será la máxima para este 30 de septiembre, cielo nuboso también, periodos de nuboso, y similar va a estar el domingo, 1 de octubre, así arranca el 10º mes del año. 3 será la mínima, 16 la máxima, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, aquí en esta primera edición de MBD Noticias, bajo la consigna Basta de impunidad y saqueo de derechos. Se va a realizar hoy una nueva marcha por la diversidad. Los colectivos LGBTIQ+, se movilizan en defensa justamente de los derechos adquiridos y por los que aún faltan por obtener, dice la coordinadora de la marcha. Una transmisión que se va a poder ver por la pantalla de TV Ciudad desde la hora 19:30. También les contábamos que el ministro de Industria, Omar Paganini, aseguró que este próximo domingo, 1 de octubre, habrá un nuevo aumento de combustibles. No está definido el monto, se manejan 3 pesos por litro, tanto en nafta como gasoil, pero bueno, hay que esperar todavía. Entre otras cosas también, Paganini dijo que el paro de la refinería reduce el margen de ANCAP justamente para evitar el incremento. También, bueno, le vamos a contar en esta primera edición de MB Noticias que en el marco del Día de la Exportación, la Unión de Exportadores del Uruguay reclamó la suba del dólar y afirmó que existe un gran debe en materia de inserción internacional. Una investigación de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina constató que al menos 10 adolescentes fueron internados en el Hospital Pereira Rosell, esto en el último año, tras haber intentado suicidarse con paracetamol. Desde el hospital se expresó preocupación por la venta libre justamente de medicamentos potencialmente tóxicos. Bueno, y les contamos también porque, como siempre, vamos a tener nuestra entrevista central pasada las 8:30 de la mañana. Y en este 2023, la Expo Cannabis está cumpliendo 10 años, con una particularidad. Este año se vendió la franquicia a Brasil, se hizo y fue un éxito. Vamos a estar hablando de este y otros aspectos vinculados a la actividad con una de las coordinadoras de la Expo Cannabis, Mercedes Ponce de León, que estará, como decíamos, en nuestra entrevista central pasada, las 8:30. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 de la mañana en la primera edición de MB Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Muy bien, @guíeme tránsito, @MBD Transporte, algunos aportes que nos hacen en materia de tránsito y en tiempo real el CGM. Tomás de Tesanos, esquina José Iturriaga, estará cortado hasta la hora 13 por tareas de carga y descarga. Río Negro, entre Uruguay y Paysandú, cortado hasta las 2 de la tarde por hormigonado. Nicaragua, entre Bato y Fernández Crespo, hasta las 20 horas estará cortado también por tareas de hormigonado. Plácido de Yauri, entre Basilio Pereira de la Luz y José Osorio, estará cortado desde este momento, desde las 8 de la mañana y hasta las 13 horas por carga y descarga. Saldaña de Gama, entre Tomás de Tesanos y Melitón González, cortado hasta las 6 de la tarde por hormigonado. Y Bonplan, entre Monteiro y 21 de septiembre, cortado hasta las 4 de la tarde también por tareas de carga y descarga. Soleada y despejada de la mañana a esta hora en Montevideo. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, como decíamos, bajo la consigna Basta de impunidad y saqueo de derechos. Los colectivos LGBTIQ+, se van a estar movilizando hoy en una nueva marcha por la diversidad. Daniela Buquet, integrante de la coordinadora de movimientos sociales que justamente organiza esta nueva marcha, dijo que estos colectivos todavía están en una situación vulnerable.
Estamos en un momento como de alerta, ¿no? Donde nos encontramos todo el tiempo teniendo que defender conquistas que entendíamos que ya habían sido como subsanadas por nuestra sociedad. Nos encontramos con parlamentarios que en el propio Parlamento van y dicen discursos de odio donde alientan la violencia que se sigue generando, donde tenemos un montón de leyes conquistadas gracias al trabajo del movimiento social, pero que después quedan guardadas en un cajón, que no tienen el presupuesto necesario o que no se cumplen y las reglamentaciones son complejas, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho más todavía por hacer en cuestiones de salud, en cuestiones de trabajo, de educación. Efectivamente, la comunidad LGBT todavía estamos en una situación muy vulnerable, ¿no? Bueno, y como decíamos, en la transmisión de TV Ciudad, si no va a la marcha, la puede ver en vivo por nuestra pantalla. Comienza a la hora 19:30 con móviles desde la marcha. También habrá entrevistas y bueno, vamos a emitir en vivo, como siempre, la proclama de esta nueva marcha por la diversidad. Además, se van a poder ver diferentes espectáculos en vivo justamente cuando termine la movilización. Vamos a ver qué pasa entonces con esta nueva marcha por la diversidad. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que cada año, no cambiamos de tema, seguimos en tema, porque cada año se lleva adelante la previa de la marcha, allí en la Plaza Libertad, sobre las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se hacen diferentes talleres sobre salud y también hay feria de emprendedores. Antonella Brunello, vocera de la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, destacó que la organización de la previa y de la marcha es enteramente del movimiento social. La coordinadora de la Marcha por la Diversidad articula y se organiza con distintas organizaciones de todo el movimiento social. Nos gusta siempre aclarar que es enteramente el movimiento social quien gestiona, arma la logística y organiza la Marcha por la Diversidad, así como también la previa de la Marcha por la Diversidad. La previa de la Marcha por la Diversidad buscamos que sea un espacio cultural, un espacio donde los artesanos puedan generar finanzas y visibilizar su trabajo, pero también un espacio que esté dado para las organizaciones que forman parte de la coordinadora, pero que también articulan con la coordinadora. Por ejemplo, está un stand donde está la Coordinadora Popular y Solidaria, donde tienen espacio para hacer finanzas, pero también donde hay acopio de alimentos. También contamos con una zona de salud donde se realizan testeos gratuitos de VIH, de sífilis, donde se brinda información de PrEP y vamos a contar el día de mañana con distintos talleres para promover en realidad en salud, en género y en diversidad. Desde las 11:30 hasta las 16:30, 17 horas más o menos, es que va a continuar la previa. De ahí nos vamos para la Plaza del Entrevero, donde concentramos 18:30 para marchar por Avenida Libertador hacia la Plaza 1 de Mayo. Muy bien, allí lo decía entonces Antonella Brunello, de 11:30 a 17 la previa y bueno, después concentración allí para una nueva marcha por la diversidad que reitero se va a poder ver en la pantalla de TV Ciudad a partir de la hora 19:30. Ahora sí, cambiamos de asunto, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, afirmó que el próximo domingo habrá una nueva suba en el precio de los combustibles. Si bien no está definido el monto de cuál será justamente el aumento, bueno, efectivamente se va a concretar el próximo domingo. Se estaba manejando la posibilidad de 3 pesos por litro, tanto de nafta como gasoil. En la previa también el jerarca afirmó que la parada del mantenimiento de la refinería de La Teja hace que ANCAP reduzca el margen para tener espalda y poder, aguantar este nuevo aumento. ANCAP está con la refinería parada, tiene por supuesto costos adicionales por eso y además no tiene la ganancia por un sector productivo que está funcionando. O sea, normalmente ANCAP compra petróleo que tiene un costo y vende un combustible que tiene un precio mejor. Ese margen hoy no lo tiene que comprar el combustible derivado, traerlo al Uruguay y por lo tanto el número de la URSEA es bastante aproximado a los costos de ANCAP. Y lamentablemente los combustibles derivados que compra ANCAP subieron otra vez este mes, también subió el petróleo y el número que da la URSEA, lo estamos estudiando, es un número importante, de orden de 3 pesos para el gasoil y nafta. Y bueno, algún aumento va a tener que haber, vamos a definirlo en estos días, el día de mañana probablemente.
Veremos qué acontece entonces. Vamos a cambiar de asunto ahora una vez más y les contamos que la Junta de Transparencia y Ética Pública, estamos hablando de la JUTEP, una vez más ha mencionado al senador nacionalista Juan Sartori. En este marco decidió intimar justamente al legislador a que presente una declaración jurada que incluya los balances de las empresas en las que tenga participación societaria. La propuesta fue impulsada por la vocal Ana Ferraris, representante del Frente Amplio en el organismo, quien presentó dudas sobre el incremento patrimonial de unos 40 millones de dólares declarado por Sartori en los últimos 2 años. De acuerdo a la documentación presentada por el legislador, su patrimonio pasó de 3.900 millones de pesos a 5.500 millones de pesos en 2 años ante la JUTEP. Sartori incluyó como ingreso su participación en 3 empresas y su sueldo como legislador. Asimismo, la Junta de Transparencia y Ética Pública pretende preguntarle por su participación en 3 empresas que no aparecen en su declaración jurada y que fueron detectadas a partir de una búsqueda en fuentes abiertas. Quizá ahorró. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en temas vinculados ahora en la educación, porque el presidente de FENAPES, José Olivera, dijo que la renuncia de Yáñez obedece al actual estilo de conducción de los organismos de la educación. Recuerdan que él es, bueno, justamente miembro de Coalición, renunció en las últimas horas por carta por diferencias con Jennifer Cherro. Según el dirigente, quienes están en el gobierno de la enseñanza confunden autoridad con autoritarismo. Creo que este es el resultado concreto de aplicación de la LUC, por un lado, pero también de una impronta a la gestión. Y esta impronta a la gestión también se traslada al codicen de la ANEP, donde muchas veces hemos presenciado en instancias bipartitas donde su presidente plantea resoluciones de temas que el resto de los consejeros no tienen conocimiento. Es decir, que más allá de los arreglos institucionales que introdujo la LUC, hay un estilo de gestión que confunde autoridad con autoritarismo. Cuando en el 2019 se decía desde el Partido Colorado que había que generar una renovación y entonces hablaban de Ernesto Talvi y después su compañero de fórmula y se nos preguntaba, bueno, ¿cómo veíamos esta renovación en el Partido Colorado con la figura de Robert Silva? Dijimos, es el retorno a la vieja política, es el retorno de la política de la persecución, la hubo, la está viendo contra estudiantes, contra docentes, es el retorno de la política del acomodo, los hay abiertamente en la ANEP, es el retorno del secretismo y del manoseo de los funcionarios de carrera. Eso es lo que está pasando hoy en la ANEP en general, que hace eclosión concretamente hoy en secundaria, pero que es producto de una política general. Bueno, y por otro lado, el sindicato de secundaria respondió a las autoridades de la ANEP sobre la inversión realizada y reparaciones, además de obras, en el Liceo Yaba. El gremio afirma que el 99% de la situación edilicia de los liceos siguen cambiadas. En un comunicado emitido ayer por la ANEP, se daba cuenta de los 3.415.961 pesos que entre el 1 de febrero del 2023 y el 26 de septiembre del presente año se invirtieron en el Liceo Yaba para reparaciones y obras. Desde FENAPES entienden que el hecho central no estuvo en realizar reparaciones edilicias, sino en quitarle el salón gremial a los estudiantes. Lamentablemente se ha utilizado la ANEP para fines electorales. No solamente le seguimos otorgando la dirección del sistema educativo mayoritario del país a fracasados políticos, sino que ahora también se utiliza como plataforma electoral. La situación edilicia en un 99% sigue cambiada, y no solamente, como ustedes bien decían, aquello que se utilizó como principal argumento para sacar el salón de estudio a los estudiantes no se concretó porque allí no es posibilidad de hacer una rampa. La situación del director sigue cambiada, con el agravante de que el codicen de la ANEP separó del análisis del caso a la directora general de secundaria, la profesora Cherro, por prejuzgamiento. Y la incógnita que ahora tenemos es quién va a seguir el caso en virtud de que su director acaba de renunciar en educación secundaria, que se presuponía era el encargado de seguir dándole continuidad al caso. Lo cierto es que ni siquiera se cumplieron con aquellos compromisos que se asumió en su momento con estudiantes, con docentes, de tener un pronto diligenciamiento del tema, y ya ahora, a fines de octubre, se vence el plazo máximo de la medida cautelar. Todo supone que secundaria entonces va a restituir al director. No sabemos si va a darle continuidad o no al sumario, pero lo que sí es cierto es que hoy tenemos en plena democracia un liceo intervenido, intencionalmente intervenido, producto de una decisión política.
Vamos con otros temas ahora. La Unión de Exportadores reclamó la suba del dólar y señaló que hay un gran debe en materia de inserción internacional durante el acto conmemorativo del Día de la Exportación. Ante la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, se destacó que en agosto crecieron las exportaciones de bienes y servicios. Esperable por varias razones. Una, porque el 2022 había sido un año excelente y bueno, y después se nos vino todas las problemáticas que ya conocemos, que tiene que ver con el poco crecimiento que está mostrando China, con la problemática de inflación, con el tema que hoy nos está preocupando muchísimo, que es la caída continua y sistemática de los precios internacionales, que es un poco lo que ha venido manteniendo un poco las dificultades que tenemos. Hoy el dólar está subiendo acá en el país. También es verdad que el dólar está subiendo en el mundo entero porque estamos con algunas complicaciones a nivel global, diría yo. Pero bueno, es uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno y que tenemos nosotros también como exportadores para lidiar con esa problemática. La inflación, si bien está controlada y eso es muy bueno para los exportadores y para todo el país, pero creemos que el Banco Central tenía espacio todavía para bajar más rápido la tasa. El presidente Luis Lacalle Pou viajará en el mes de noviembre a Estados Unidos y China. Hay expectativa por parte de los exportadores en saldar el debe que tiene el país en la apertura ante el mercado internacional. Esa es una de las grandes debes que, digamos, que ya venimos con esta problemática, estas complicaciones de aperturas de mercados y de los problemas que tenemos en la Administración Internacional ya desde hace muchos años. Eso es algo que siempre todos los presidentes y los cancilleres tienen en la valija, es tratar de mejorar los temas de acceso, que es uno de los debes que tenemos como país. Bueno, y como veíamos allí, el presidente Lacalle Pou participó justamente de la actividad de la Unión de Exportadores del Uruguay. En ese marco destacó la importancia del sector exportador en la generación de buenas relaciones laborales y también afirmó y reafirmó el compromiso del gobierno en completar la recuperación salarial. Siempre cuando hay buen humor, cuando hay buena vibra, cuando hay intereses compartidos, aún en las tensiones, el ambiente y el clima, y eso genera un mejor ámbito. Por supuesto que también para el que emprende es pagarle buenos salarios a los trabajadores y por eso el gobierno se ha comprometido en este año en la recuperación salarial a pesar de todo lo que pasó. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Nunca han escuchado al gobierno poner excusas al respecto, ni con la pandemia, ni con nada. Podríamos ponerlo, pero no es nuestra tarea. Nuestra tarea es agarrar la realidad que nos toca y transformarla. El presidente de la Unión de Exportadores es Facundo Márquez y la nueva secretaria ejecutiva es la licenciada en Relaciones Internacionales Margarita Varela, la reemplazante de Eichenberg. Me alegro que hayan tenido esta pausa para agradecerle a una persona que ha sido tan importante de la institución y espero que los que vengan o la que vengan sea igual y si somos generosos y hicimos las cosas bien, sea mejor que Teresa y por eso sea recordada. Muchas gracias. Le dejó deberes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Uno de los asuntos que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, porque una investigación de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina constató que al menos 10 adolescentes fueron internados en el hospital Pereira Rosell en el último año tras haberse intentado suicidarse con paracetamol. El director del hospital pediátrico, Álvaro Galeana, expresó preocupación por la venta libre de medicamentos potencialmente tóxicos. El paracetamol es un medicamento relativamente seguro que habitualmente puede llevar a una intoxicación en una persona que pueda tener un problema hepático crónico y que lo use muy seguido, pero no está vinculado con los casos de intentos de autoeliminación con el paracetamol, porque nadie toma por equivocación 40 o 50 comprimidos de paracetamol. Según Galeana, lo importante es que tanto el paracetamol como el ibuprofeno, la novemina o la neobalgina no son medicamentos atóxicos por más que sean administrados y vendidos fuera del concepto de farmacia. Son medicamentos potencialmente tóxicos, agregó. El problema de la intoxicación accidental, porque es un medicamento de venta libre y que puede generar un problema porque la gente va, lo compra y lo toma, eso es una cosa. Distinto es la ingestión con fines de autoeliminación de un medicamento que en este caso, o en el caso que se describe en el artículo, fue vinculado al paracetamol
pero que puede ser con otros medicamentos. El ibuprofeno puede afectar el riñón y puede hacer daño realmente. El paracetamol puede afectar el hígado y puede hacer daño realmente. Ayer mencionábamos este asunto, la justicia dispuso nuevas pericias y la citación de varios policías indagados en la causa que investiga el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, la madre del titular de la cartera de Interior, Luis Alberto Heber, quien murió tras ingerir vino envenenado durante la dictadura. El abogado de la familia, estamos hablando de Javier Barrios Bove, dijo que la citación incluye a policías que podrían estar involucrados en el caso. Además, la jueza ordenó nuevas pericias caligráficas de las notas entregadas junto a las botellas. Se comenzó la primera de una serie de audiencias. Hoy declaró por parte de la familia Fernando Heber, y en el correr del mes de octubre la jueza dispuso por lo menos 3 audiencias donde van a ser citados básicamente policías de la época y que pueden haber estado vinculadas al caso. Nosotros entendemos que es algo muy importante porque esto se enmarca en una nueva línea de investigación que viene realizando la Fiscalía con fundadas expectativas de que en esta oportunidad podamos conocer los autores materiales de ese trágico hecho que fue el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, que buscaba de alguna forma eliminar a la cabeza del Partido Nacional en la Resistencia en el 78 con nada más ni nada menos que botellas de vino envenenado. Lo que hubo fue un reexamen del expediente por parte del equipo que trabaja con el fiscal Perciavale, y si bien hay algunos elementos de prueba que ya existían, al hacer la trazabilidad de esos elementos de prueba, se le da otra visión, otra mirada a esos elementos de prueba que ya estaban en el expediente, y esos son los que configuran o dan pie a estas 2 líneas de investigación y los que pueden llevar a ese desenlace que les decíamos hoy más temprano, y que todos esperamos que esa sea justicia. Ven ustedes, los diputados Colorado Gustavo Subía y Eduardo Luz, ex Cabildo Abierto, ahora independiente, presentaron un proyecto de ley interpretativo del artículo 11 de la Constitución de la República para habilitar los allanamientos nocturnos. En ese marco, la propuesta justamente procura definir el concepto de hogar para habilitar estos procedimientos sin necesidad de reformar la Constitución. Nosotros definimos lo que es hogar. Entonces, todo lo que quede fuera de la definición de hogar se puede allanar. Nosotros pensamos que esto es una solución acorde con la doctrina más moderna, está en línea con lo que se ha hecho a nivel sudamericano y también europeo, y Uruguay dejaría de ser el único país de América del Sur que aún tiene esta previsión. Cualquier medida que se lleve a cabo con orden habilitante de juez competente en hora de la noche, pedimos la presencia, el proyecto lo prevé, la presencia del fiscal y sobre todo del juez en el momento de llevar a cabo la medida de allanamiento. ¿Quién es la persona en el país que puede decir esto es o esto no es un hogar? Es la figura de un juez de garantías que va a ser justamente el aporte, uno de los aportes que el proyecto hace para tener la certeza de que estamos operando correctamente. Hablamos ahora de movilidad porque el ministro de Transportes y Obras Públicas, José Luis Falero, así se dice, estimó que al finalizar el periodo de gobierno, 30% de la flota de ómnibus urbanos y suburbanos será eléctrica, porcentaje que se estima se podría llegar a duplicar en el año 2030. Según el ministro de Transporte, para alcanzar justamente estos objetivos es clave la aprobación de un fideicomiso de movilidad sustentable que se está analizando en la rendición de cuentas. Ese fideicomiso, que puede llegar hasta 30 años, permitiría que el recambio del transporte público a eléctrico pueda acelerarse como consecuencia de que van a estar dadas las condiciones para poder acceder a este tipo de buses eléctricos que son más costosos y que requieren de un financiamiento diferente al que se venía utilizando. En esa dirección estamos convencidos que después de la aprobación de la modificación presupuestal
ya a partir de ahí vamos a poder inclusive generar una posibilidad real de que el recambio de flota deba hacerse eléctrico. Del transporte urbano y suburbano, me atrevo a decir que con este cambio que hemos hecho el fideicomiso de extensión en plazo, vamos a poder avanzar rápidamente y quizás para el 2026 vamos a poder incorporar ya un 30%, y ese proceso, si lo hacemos obligatorio, puede llevar que en un plazo no mayor a 5 o 6 años lleguemos al 60%, que es un número que perfectamente se puede lograr. Vamos a hablar ahora de Cotidiano Mujer. Ustedes saben, un colectivo feminista creado en el año 1985 y además referente en la materia en nuestro país. En las últimas horas se conoció que, bueno, este jueves, debido a los costos que insume, la organización se vio obligada a entregar la casa que fue su sede desde el año 2002, ubicada allí en la calle San José, por lo que, bueno, pasaron varias feministas del Uruguay y otros países. Cotidiano Mujer ahora se va a mudar a la casa de Bertolt Brecht y sus integrantes van a continuar con su activismo feminista. Nosotras hemos cambiado las estructuras de funcionamiento en el sentido de que somos una organización de voluntarias básicamente, y entonces mantener una casa tan grande es costoso, además de que nosotras teníamos algunas deudas laborales que teníamos que saldar con el equipo técnico que trabajaba antes en Cotidiano, y decidimos, bueno, cambiar la modalidad, no tener más esos compromisos y seguir con el activismo colectivo, permanente, político, y entonces nos estamos mudando a la Casa Bertolt Brecht, que a partir de ahora va a ser nuestra casa también, en una alianza con amigos de la militancia, porque muchas veces nos hemos reunido en distintas instancias en la Casa Bertolt Brecht y nos parece, queríamos justamente juntarnos con alguna otra organización de la sociedad civil afín para, bueno, nada, compartir los costos también, porque el activismo social requiere también de recursos, no es solo la voluntad individual. Bueno, y vean ustedes, las referentes de Cotidiano Mujer dijeron que en el año 1984 solo había 2 grupos que, bueno, se identificaban justamente como feministas, aunque había muchas mujeres trabajando en política y también en los sindicatos. En este marco, Cotidiano se convirtió justamente en una escuela del feminismo en Uruguay. Lilian Celiberti, que allí le veíamos, y también Elena Fonseca comentaron qué es Cotidiano para ellas. Para mí fue ¿cómo te voy a decir? Un momento de la vida que estaba previsto, pero que no estaba visto, no lo había percibido todavía, y cuando apareció, encontré mi lugar realmente. Y a mí me sirvió muchísimo, me sirvió a mí y me sirvió para darme cuenta de muchas cosas que fueron juntas con Cotidiano y con mi vida. Es una parte esencial también de mi vida y de mi activismo político que no se termina, ¿no? O sea, no es una etapa. Creo que nosotras somos conscientes de que abrazar esta causa no es algo temporal, ¿no? Es una transformación que te pasa por el cuerpo, por la subjetividad y por las emociones y las cosas que te interesan, ¿no? Entonces siempre te está interesando algo nuevo, alguna nueva reflexión que tiene que ver con construir una perspectiva de sociedad diferente, alternativa. Cotidiano Mujer definió no centrarse nunca en un tema de la agenda feminista en particular, sino en luchar por los derechos de las mujeres en diferentes áreas. Una de ellas es la de decidir sobre su cuerpo, y por eso desde 1989 comenzaron una campaña para legalizar el aborto. También trabajaron en la lucha contra la violencia de género, la participación política y más recientemente el ecofeminismo. Celiberti y Fonseca dicen que no llorarán la pérdida de su histórica sede, sino que miran para adelante y lo entienden como una transformación y una nueva etapa.
Tal cual, referentes en la materia y a seguir trabajando, que hay mucho por hacer, ¿eh? Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar hablando de la Expo Cannabis, que en este 2023 cumple 10 años, para hablar de esta experiencia. Y también, bueno, se vendió la franquicia Brasil y se realizó la Expo Cannabis Brasil y fue un éxito también. De eso y más vamos a estar hablando con referentes justamente de este colectivo. Seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque, y como decíamos, vamos a estar hablando de la Expo Cannabis, que en este 2023 está cumpliendo 10 años, pero además se ha ampliado fuera de fronteras. Por ejemplo, mencionábamos el caso de Brasil, en la cual se hizo hace poco tiempo y fue un éxito. Pero para hablar, bueno, a propósito de este y otros asuntos, ya estamos recibiendo a Mercedes Ponce León, que es una de las coordinadoras de la Expo Cannabis. Buen día, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar acá. El placer es nuestro por recibirte aquí en TV Ciudad. Y bueno, 10 años, ¿qué valoraciones se hacen? Pasando raya, ¿no? 10 años de la Expo Cannabis. Bueno, la verdad que con todo el equipo estamos muy contentos, satisfechos y sorprendidos también 10 años después con la evolución que tuvo el proyecto, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, que obviamente fue algo que en su momento inicial, hace 10 años, no esperábamos, pero que con el tiempo fuimos viendo que la plataforma de información Expo Cannabis que habíamos generado para nuestro país tenía una relevancia y tenía una importancia no solo en nuestro país, sino a nivel regional, y la verdad que estamos muy contentos de ver a este proyecto uruguayo hoy en día crecer y ser viable y posible también en otros países de la región. ¿Se derribaron los prejuicios? Estamos en eso. Estamos en eso todavía, en esa pelea. Había mucho en aquel momento, ¿no? Había Sí. mucho prejuicio cuando arrancaron. Sí, muchísimo. La primera Expo Cannabis siempre contamos con Victoria Novik y Matías Abán, los dos directores con quien comparto el proyecto, que la verdad que ese primer año fue de mucha incertidumbre, ¿no? Desde no saber si íbamos todos presos hasta si iba a ser posible el evento, si iba a ser viable. Era un año electoral en aquel 2014 y entonces solo comunicamos el evento por 13 días. Nosotros hicimos toda la preproducción del evento primero a escondidas prácticamente para no entre el tema en campaña. Y bueno, fueron 13 días de comunicación y llegaron 5.000 personas a aquel primer LATU y para nosotros fue realmente el kickstart point de una gran aventura. Ahí está, ahí va, esa patada inicial allá decías en el LATU, ahora se van para el Parque Roosevelt. Estamos hablando de 8, 9 y 10 de diciembre, Sí. ese festejo de 10 años, pero en la Roosevelt. Sí, nos vamos al Parque Roosevelt, son los 10 años, es un año diferente, así que la Expo se va a celebrar su 10º aniversario al bosque. Exactamente. Bueno, y una especie de eslogan que ustedes pusieron allí en la página web, lo estaba viendo el otro día, era una década conectando, y se ha llegado a muchísima gente. Sí, la verdad que sí, y no solamente a la gente, sentimos como desde la plataforma Expo Cannabis que se conecta también a los médicos, a la academia, se conecta a las autoridades, se conecta a las empresas, a los emprendedores, a los curiosos. Hay mucho networking y también se conecta a la sociedad con otra nueva manera de ver, otras nuevas formas de vincularnos con, en este caso, la planta de cannabis, pero cuán importante es la temática en general, la temática de las sustancias, que es un tema tabú en nuestra sociedad, y poder ofrecer plataformas informativas para estos temas tan relevantes para el cuidado de la salud pública, pero también para el desarrollo, ¿no? como sociedad y Sí. para el medio ambiente y un montón de otras cosas que la planta también tiene, que a veces por el tema psicoactivo se dejan de lado. Para nosotros fue, la verdad, y es una gran proeza poder compartir y allanar caminos para estos temas. Vos mencionabas algo muy importante y lo hablamos también fuera de cámara. Plataforma de información. Para los que no conocen la Expo Cannabis, se puede definir así, como es una plataforma muy amplia, donde se abarcan varios asuntos, ¿no? Sí, es una plataforma de información y de articulación para los actores vinculados al tema, ¿no? Entonces, como decía, de Expo Cannabis participan a través de las conferencias, los foros y los talleres la academia, a través de distintos stands y distintos elementos de articulación, las autoridades, las empresas, los agentes privados, por supuesto, las organizaciones sociales que también tienen espacios para participar del evento, los usuarios, y ahí no solamente usuarios de la planta, de cannabis, consumidores, sino en general, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendedurismo, que realmente la planta de cannabis y todo el desarrollo de la industria del cáñamo está ofreciendo alternativas
interesantes que aportan valor agregado a distintas pequeñas o grandes cadenas productivas de distintos emprendimientos que nada tienen que ver con la planta de cannabis. Y es de aquí donde las aplicaciones industriales del cáñamo sirven, ¿no? Que sirven para hacer muchas cosas que mucha gente ni se imagina. Para quien no sabe, ¿qué es el cáñamo? Bien, el cáñamo es una variedad de la planta de cannabis sativa, o sea, la planta es la misma, simplemente que se le llama cáñamo a aquellas plantas que tienen menos del 1% de THC. THC es un cannabinoide, que quiere decir que es un compuesto activo dentro de la planta, y es el único, en este caso, psicoactivo. Es el cannabinoide más famoso por el cual se considera esta planta una planta prohibida por su psicoactividad, gracias a los efectos que produce este compuesto químico, que es uno dentro de muchos que tiene. Este compuesto químico y muchos otros también son medicinales, y a la vez la planta en sí, por sus características botánicas, tiene una fibra y en sus ramas, en sus tallos, muy resistente. Entonces al cáñamo también se le llama la fibra de esta planta. Y la industria, a partir de estas plantas de cáñamo que tienen estas fibras, tiene aplicaciones para más de 25.000 productos en muchas industrias. Estamos hablando desde, por ejemplo, la parte leñosa de la planta se utiliza para la industria de la construcción, para hacer materiales aislantes y de todo tipo. La fibra se utiliza para hacer bioplástico, para hacer textiles. La celulosa tiene mucha celulosa, es una gran fuente de celulosa. En nuestro país, que somos productores de celulosa, también se pueden producir papel, el papel papiro, ¿no? El papiro de China, el primer papel se hizo de cáñamo. O sea, es una industria, no es nueva, esto es antiquísimo, solo que estuvimos 80 años de prohibición y desconectados de esta materia prima, ¿verdad? Y cada vez se hace un montón. La primera vez que hablé de este asunto, o que me comentaron en realidad, algo que aprendí, me mostraron una puerta hecha de cáñamo, que es un colega, Juan Sadar, le mandamos un saludo. No puedo creer que se haga esto. Pero pará, vos también tenés algo de... Tengo capaz zapatos. Que no se ve ahí, podemos abrir No sé ahí. si ven. ¿Estos zapatos son de cáñamo? Son de cáñamo, están hechos todo con la fibra de cáñamo, la parte de textil, están hechos por un zapatero cubano. 420 le puso. 420, son las cañameras 420. Y bueno, son de estos artículos que nos ayudan a desestigmatizar, a ver el potencial que tiene la planta para aplicarla en un montón de cosas, ¿no? Y sí, la verdad que trato siempre de alguna cosita llevar para justamente en esto de informar, poder mostrarle a la gente que la planta es mucho más que aquello de predicar con el ejemplo también. Totalmente. ¿Hay que 45? ¿Cómo? Yo calzo 45, capaz que no. Se le hace medida el zapatero. Perfecto. Esa medida. Esto está todo special design, todo perfecto. ¿Y cómo se utiliza en Uruguay? ¿Hay un mercado para esto? Sí, claro. O sea, no solo en Uruguay, a nivel regional y a nivel mundial, el cáñamo cada vez está más de moda. No solo en la parte de textiles, hoy en día en Uruguay ya se está desarrollando un uso que recién no mencioné, pero que es muy importante, que es la parte alimenticia. La semilla de la planta de cannabis se considera superfoods, es una de las principales fuentes proteicas del reino vegetal y concentración de aminoácidos grasos esenciales y demás cosas que se le considera un superalimento muy buena para la dieta. Nuestro país ya tiene producción y distribución de semillas, de proteína, de cáñamo, de harina y un montón de alimentos que son positivos para una dieta balanceada hoy en día, y aparte de siendo un país exportador de proteína animal, tener una proteína vegetal en estos tiempos es muy positivo. Eso esperamos que con el tiempo la gente se anime a consumirlo y a conocerlo un poco más. Sin duda todos los aspectos textiles y toda la parte de textil de la planta está muy de moda en el mundo, cada vez se utilizan más cosas, la verdad que es impresionante. Y como mencionabas lo de la puerta, es verdad, las grandes industrias están aprovechando, como es un recurso renovable la planta de cannabis, más allá de que es medioambientalmente, ¿no?, positivo, tiene huella de carbono positivo y demás, se está aplicando la fibra de esta planta para generar distintos materiales para grandes industrias. Por ejemplo, puertas de autos para las marcas Audi o, por ejemplo, no sé, piezas dentales, empresas con impresoras 3D específicas de fibra de cáñamo para utilizar en este tipo de tratamientos médicos, por ejemplo. Está muy bien. Mercedes, antes de meternos justamente en el tema del uso médico del cannabis y también de la regulación, nos quedan algunos minutos, pero vamos por varios asuntos. Ustedes también, más allá de todo esto, aclaran en su página web que no promueven el consumo de cannabis. Exactamente. Eso también está bueno aclararlo. Sí, el evento no busca y no promueve el consumo de cannabis. Nuestro objetivo no es incitar a que la gente consuma, ni mucho menos. Digo, el consumo está bien y está buenísimo. Está buenísimo aclararlo. Está buenísimo aclararlo, nunca está de más y siempre lo hacemos y por eso lo ponemos en la web y en cada comunicación. Tampoco el evento es para mayores, para menores de 18 años, es solo para mayores. Es importante que se sepa y que se entienda. El consumo
viene en aumento y no necesitamos un evento para promoverlo, se promueve solo. No es nuestro objetivo promover el consumo. Nuestro objetivo es justamente aportar información a todas esas otras cosas que hay alrededor del cannabis más allá del consumo, que son importantes en este proceso que vive Uruguay de poner fin a un aspecto prohibicionista y tener como un marco regulatorio para esta planta. Imperfecto, que faltan muchas cosas por mejorar, pero que sin lugar a dudas Expo Cannabis viene por lo menos a oficiar de plataforma informativa. ¿Qué cosas faltan por mejorar en materia de regulación del cannabis en Uruguay? Tenemos como varios aspectos, ¿no? En términos generales, algunas reformas serían buenas a nivel regulatorio, simplemente porque la regulación nuestra fue bastante pionera, fue en su momento las primeras, e incluso antecedió al mercado exterior, al comercio exterior. Hoy algunas cosas que podrían ayudar a agilizar y viabilizar el comercio exterior, por ejemplo, por ahí se ven un poco más trancadas por algunos aspectos regulatorios que tienen que ver con la ley, o por ejemplo hoy en día ya la aceptación en Uruguay del cannabis es otra, la venta en farmacia tiene una aceptación mucho mayor a la que tenía en el 2013 cuando discutíamos este tema. Entonces, qué importante podría ser, por ejemplo, poderle vender marihuana a los turistas, poder vender en las farmacias no solo marihuana psicoactiva, sino cannabis medicinal, flores de cannabis medicinal y también flores sin psicoactividad, ¿no? Flores de CBD se les llama, que son flores que no tienen THC, tienen otros cannabinoides, no son psicoactivas y se venden para Europa, se exportan y se consumen de manera recreativa, digamos, pero sin efecto psicoactivo como sustituto al tabaco. Lo de la farmacia fue una primera aproximación de alguna manera. ¿En qué está eso? ¿Cómo lo están evaluando? ¿Y por qué no se hace eso de vender, bueno, más allá de fines recreativos, con fines médicos en farmacia? Bueno, por ley deberían hacerlo. El por qué no se hace, por ahí sería una pregunta interesante para las personas que llevan adelante las cuestiones regulatorias y de habilitaciones y de permisos en nuestro país. Sin duda, hoy en día, por lo menos a mi entender, varios años después de la venta en farmacia, la verdad que la disposición ha sido un éxito. Es la vía de acceso más utilizada. Segura. Y más segura, pero sobre... Lo de la seguridad puede ser relativo igualmente de segura, pero a lo que voy, porque una persona también en su autocultivo tiene un gran índice de seguridad, ¿no? Por su propia constancia y cuidado de su propio cultivo. Pero lo interesante acá es que de las 3 vías de acceso, que es el autocultivo, los clubes y la farmacia, la más discutida fue la farmacia y sin embargo es la que tiene más adquirientes registrados, o sea, es la vía de acceso elegida por los uruguayos. Con todas las carencias que pueda llegar a tener ese sistema de expendio, es la más elegida y por ende muestra que era necesaria a la hora de regular una vía de acceso a estas características y ojalá realmente crezca la accesibilidad en términos de productos y también para los adquirientes y en puntos de venta en las farmacias en distintos lugares del país. O sea, realmente es un mecanismo interesante en esto. Cannabis medicinal, ¿cómo lo ven los médicos? Bueno, tenemos una sociedad uruguaya de endocannabinología en nuestro país, que es una sociedad científica que se dedica dentro de las especialidades médicas a trabajar el tema endocannabinología, ¿no? Algo que es interesante, ya vamos más de 10 años de regulación y este tema todavía no está, el sistema endocannabinoide, por ejemplo, que se descubrió en los 90, que es como el sistema digestivo, linfático o cualquier otro sistema de nuestro cuerpo, un sistema muy importante en la neuromodulación. Ese todavía no está en fisiología, en facultad de medicina, o sea, todavía quedan cosas por educar a los propios profesionales para después poder ejercer todos estos temas, pero sí hay, que me interesa mucho rescatar, ya sociedades y ya médicos autodidactas investigando en el tema, ofreciendo información a la gente. Y bueno, en el evento Expo Cannabis Uruguay desde el 2015 tenemos el consultorio de orientación en cannabis medicinal, que lo atienden los doctores especializados en este tema, que sin costo las personas que van al evento tienen la posibilidad, si quieren, de agendar una consulta con un médico especializado en cannabis. No es un espacio de recetas, es un espacio de orientación médica. Claro, para evacuar dudas de alguna manera. Efectivamente. Nos dicen que nos queda un minuto, pero no quiero cerrar esta entrevista sin hablar de lo que pasó en Brasil, que además puede abrir un mercado más grande en la región. Se vendió la franquicia a Brasil, se hizo la Expo Cannabis Brasil y fue un éxito. Fue un éxito y la verdad que estamos muy felices de haber podido acompañar a Brasil en este proceso y que nuestra plataforma que creamos para Uruguay sea también una herramienta vital en Brasil en su proceso de regulación. Fue un proceso de muchos años de trabajo por nosotros acá en Uruguay para poder protocolarizar el evento y poder ofrecer esta franquicia, este know-how. Ahí estamos viendo imágenes. La verdad, ahí va. Sí, fue histórico en Brasil. Fue increíble ver a la gente llorando en el lugar, no lo podían creer.
Fue la primera vez en un evento masivo que se expone al público plantas de cannabis vivas. El jardín de Expo Cannabis Uruguay, que siempre estuvo con plantas al inicio, es parte del evento, estuvo ahí, lo pudimos hacer gracias al equipo jurídico de Brasil, que fue espectacular, con vidrio, no las metimos como una pecera para que nadie las toque, pero bueno, estaban ahí las plantas y eso fue impresionante. No lo puede creer. No, la gente no puede creer, no lo puede creer. Y tal, la verdad, fueron más de 20.000 personas, fue un éxito, ya estamos planificando obviamente el año que viene. Y bueno, Brasil es uno de estos países a los cuales estamos ofreciendo esta franquicia. Nuestra visión como Expo Cannabis es regional, no es solo en Uruguay, porque aparte por los marcos regulatorios, cada país puede hacer cosas diferentes. Entonces vemos a esta industria como una industria regional y queremos aprovecharlo de esa manera. Está muy bien. Ahí estamos viendo imágenes sin audio, pero se vivió como una fiesta. Y sí, como siempre, en Uruguay también. Es un espacio de celebración de una cultura, una minoría que está realmente tratando de visibilizar sus derechos. 8, 9 y 10 de diciembre. Parque Roosevelt, 10 años de la Expo Cannabis. ¿Entradas ya están a la venta? Sí, claro, entradas a la venta, los abonos de 3 días también y lo que necesiten. Toda la información en nuestra red social, en Expo Cannabis Uruguay, en la web o en lo que sea, estamos ahí disponibles para todos. Mercedes Ponce de León, un placer como siempre hablar contigo. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Nosotros ahora les contamos que la prevalencia de la discapacidad de estudiantes de primaria es del 3,2% según un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y también de UNICEF, que también establece que hay un estrecho vínculo entre la discapacidad y la pobreza. Solamente el 56 tiene diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas con las que los docentes también afrontan estos temas? Entre ellos hay, digamos, trayectorias educativas mucho más complejas, ¿no? Hay más repetición, hay claramente los que tienden a, por ejemplo, tener más de 20 faltas es claramente más alto entre los estudiantes con alguna discapacidad que entre los que no. En el sistema educativo, si bien ha aumentado, por supuesto, la inclusión, ¿sí? Bueno, el desafío es ahora que están en la escuela común, ¿no? Que era uno de los objetivos, bueno, se logró ese objetivo. Ahora, ¿cómo hacemos para que la escuela común, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que no es escuela especial para estudiantes con ciertas características, tenga las herramientas y la información necesaria para trabajar adecuadamente con esta población? Muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos ahora que la autoproclamada República de los Armenios en Nagorno-Karabaj anunció hoy su disolución tras capitular el pasado día 20 ante la abrumadora superioridad militar de Azerbaiyán, rendición que ha provocado el éxodo a Armenia de más de la mitad de sus 120.000 habitantes. El restablecimiento de la legislación azerbaiyana en la llamada República de Artsaj implica la disolución de esta, autoproclamada en 1991, así como el desarme de las formaciones armadas armenias, que fueron las condiciones que impuso Bakú para frenar la embestida militar que en menos de 24 horas terminó con la resistencia de los karabajíes. Más de 70.000 habitantes de Nagorno-Karabaj han llegado a Armenia desde el domingo pasado, cuando Azerbaiyán abrió el corredor de Lachin para que pudieran salir del enclave quienes quisieran abandonarlo, y en Ereván, capital de Armenia, el primer ministro Nikol Pashinyan denunció que Azerbaiyán lleva a cabo una limpieza étnica y pronosticó que en los próximos días no quedará ningún armenio en el enclave. La comunidad internacional ha instado al presidente azerí Ilham Aliyev a respetar los derechos y la seguridad de los armenios, pero ha evitado hablar de limpieza étnica, al tiempo que el Kremlin expresó hoy su preocupación por la situación humanitaria de las decenas de miles de personas que abandonaron Nagorno-Karabaj. Las autoridades azeríes detuvieron ayer al ex primer ministro de la República separatista Ruben Bardanian cuando intentaba abandonar la región con destino a Armenia y fue trasladado a Bakú, donde se especula que tras un juicio le aguardan al menos 20 años de cárcel por haber dirigido la República de Artsaj durante el último año. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La información vuelve a las 13:30 con Rosina Magliarini y nosotros el lunes a las 8, como siempre, bien tempranito. Que tengan buen fin de semana.